Bueno, Héctor, yo soy Fabián Godoy, periodista nacido en Madrid, pero viví toda mi vida en Argentina. Soy periodista deportivo desde hace más de 20 años. En los últimos años me he dedicado mucho a comentar fútbol, esa es mi tarea de todos los días. Trabajo en dos canales, uno panregional, es decir, uno para Latinoamérica, como es DirecTV Sports, y Sí, TNT Sports, que es el canal del fútbol argentino en primera división. Bueno, además doy clases en la universidad, doy la cátedra de fútbol en la UAI, que es la Universidad Abierta Interamericana, y doy de manera privada cursos de táctica y estrategia. Y bueno, desde hace unos años publiqué un libro que se llama Transmisiones Deportivas, que fue una inquietud de una editorial para poder compactar un poco la experiencia de trabajar durante tantos años en los campos de juego. Y bueno, a partir de eso, en los últimos años me he dedicado mucho más al análisis del fútbol y más allá de mi tarea cotidiana, demanda mucho tiempo de preparación sí. en lo cotidiano, de estar más cerca de eso. Y bueno, le doy mucha importancia también a lo que es el evento y bueno, soy un poco defensor de lo que significa el evento como expresión no solamente deportiva, sino cultural. Sí. Bueno, como ha dicho anteriormente, escribió el libro Transmisiones Deportivas. ¿Cómo surgió la idea de, bueno, de escribir este libro? ¿Quién te impulsó a escribirlo? ¿Y cuánto tiempo más o menos le dedicaste a escribirlo? Bueno, cuando me especialicé puntualmente o básicamente mi tarea era analizar fútbol en televisión, la editorial Libro Fútbol se acercó, yo tenía una relación solamente de conocimiento, no una relación de más profundidad que esa, y me sugirieron si podía escribir un libro de esa naturaleza que no existía en el mercado, un libro que fuese una guía para aquellos estudiantes de periodismo, aquellas personas que les interesa el mundo, digamos, la parte de atrás de lo que es narrar un partido de fútbol. Yo estaba dando cursos de relato y comentario, armaba pequeñas reuniones con gente que tenía interés también y los formaba, los preparaba para que pudieran estar ya o llegar de la mejor manera para hacer un casting, para poder tener una posibilidad laboral. Y bueno, a partir de eso surgió la inquietud y estuve básicamente entre 3 y 4 meses escribiéndolo. Lo utilicé el verano un poco para hacerlo, eso fue antes del Mundial de Brasil 2014. Y bueno, el libro fue lanzado y presentado después del Mundial en el mes de septiembre de ese año, así que muy contento. Y después, bueno, empezó a surgir a partir del libro varias ediciones, por suerte, y bueno, la verdad que para el mundo del periodismo y de la formación periodística, la verdad que ha tenido un resultado muy interesante. Muy bien. Sí, como comentaba, bueno, relacionado con el libro y demás, sí que es verdad que hay mucha gente que te ha conocido a través del libro. ¿Cómo te impactó a ti que tanta gente bueno, te felicitara bueno, pues como que valorara tu trabajo y bueno, también mucha gente que se sintió identificada con tu trabajo y también quiso dedicarse a bueno, pues a narrar partidos, a vivir de algo relacionado con el mundo del fútbol. Bueno, es un libro, yo siempre digo que es un libro bastante complejo de escribir porque vos generalmente todo lo haces desde la teoría a la práctica. Y acá Claro. el libro se escribió desde la práctica a la teoría. O sea, había que llevar a palabras lo que uno Mm. hacía todos los días o lo que trabajábamos todos los días con algún compañero narrador, mismo con la producción de un evento y demás, porque el libro abarca todo, ¿no? La parte de atrás y obviamente la parte periodística. Escribir eso fue un desafío, a partir de ese desafío creo que el resultado fue interesante porque mi idea era hacerlo simple, ameno, que no fuese leerlo un esfuerzo, sino que lo podías leer inclusive en un día, Claro. porque no tiene demasiadas páginas, es muy ágil en cuanto a eso, que esa era un poco la meta que yo tenía. A partir de eso, bueno, a mí me habían dicho algo que la realidad lo he comprobado, que no había nada de eso en el mercado, que se constituyó en un manual. Yo no quería que fuera un manual, yo quería que fuera una guía, pero en definitiva se convirtió como en un manual y a partir de eso muchos estudiantes de periodismo en la Argentina y en Latinoamérica, a los cuales llega mi trabajo,
bueno, lo compraron y a partir de eso tuve la verdad que la mejor de las devoluciones porque un poco se cumplió el objetivo de transferir o transmitir algo de manera sencilla para que todo el mundo lo entienda y eso originar que se despierte algún tipo de inquietud o algún tipo de pasión, porque la realidad que esto es muy pasional, es como el fútbol, digamos, somos seres pasionales que, bueno, ¿no? Tenemos la posibilidad de trabajar en lo que nos gusta y de hacer lo que nos gusta y bueno, un poco era el objetivo y eso se ha cumplido. La verdad que estoy muy feliz desde ese lugar porque creo que aquellos que han comprado el libro lo han adquirido o al menos han tenido un contacto con alguna página, sienten lo mismo que yo sentí cuando lo escribí. Ujú. Bueno, me gustaría también preguntarle de dónde le viene esa pasión por narrar partidos, por el fútbol. mm, ¿Qué fue lo que le hizo dedicarse a ello? Bueno, debería contar algo más íntimo en lo familiar, que la verdad que no tengo ningún problema en hacerlo. Yo convivía, cuando era chico, vivía con un tío que era ciego y Ah, él se conectaba con el mundo a través de la radio y claro, obviamente era muy fanático del fútbol y yo me acuerdo ser pequeño y escuchar los partidos de fútbol con él. qué Creo que ahí bueno. empezó todo y a partir de eso, bueno, empecé a estudiar. Obviamente como nos pasa a muchos, yo soy más grande que vos, pero Mm, en aquel momento estudiar periodismo era difícil porque no había algo, por lo menos en la Argentina, que estuviera como para poder hacerlo. Además, yo vivía en la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad balnearia en la Argentina, lo cual también era mucho más difícil porque no había estructura para hacerlo. Empecé a estudiar ingeniería civil, me gustaba el dibujo, me gusta el cálculo, pretendía ser constructor de puentes, pero bueno, los puentes que construí al final fueron de otra naturaleza. Y a partir de eso, bueno, a empezar a trabajar, a estudiar, me mudé de ciudad, dejé Mar del Plata, me vine a la ciudad de Buenos Aires. La primera semana encontré trabajo de lo que quería en una radio y a partir de ahí empezó todo. Pero te diría que los últimos 10 años me dio mucho más placer sentarme en una cabina a comentar un partido de fútbol que cualquier otra cosa, que en un panel a debatir o demás. Y bueno, eso traté de sofisticarlo lo más que pude y siento que es lo que más me gusta, lo que más me apasiona. Me gusta mucho el periodismo, pero me di cuenta que me gusta mucho el fútbol también. Soy un apasionado del fútbol y pude mezclar en esa actividad las dos cosas. Analizar una expresión futbolística con una forma comunicacional sencilla para que el público que comparte mi trabajo lo pueda entender como un libro, algo sencillo para sí. entenderlo de manera sencilla. Claro. Bueno, a raíz de esto que dices de que, bueno, que te gusta analizar más el fútbol, ¿no? Tácticamente y demás. Bueno, como sabe Fútbol Lab, bueno, nos dedicamos a vender, bueno, cursos, másters y demás. ¿Usted ha realizado bueno, algún curso, alguna práctica que que le ha ayudado a, bueno, pues a entender más el fútbol a un nivel más profesional, digamos, ¿no? A ver, yo me siento más autodidacta porque Ajá. a partir de las expresiones que uno va encontrando de muchos colegas o de entrenadores, tengo la suerte de tener muy buena relación con muchos entrenadores en el país, inclusive entrenadores en España que, bueno, lo siento como un lazo muy importante. Mi padre es español, vive en Madrid, es decir, tengo familia en España, me siento muy identificado con España. Yo siempre digo que soy español de nacimiento, argentino de corazón, y en esa mezcla se han dado muchas cosas. Y a partir de eso, siento que le he prestado atención a algunos detalles que bueno, antes no le prestaba atención. La realidad es que no he tomado ningún curso, dicto curso de táctica y estrategia, un poco me sentí con la inquietud de poder hacerlo y me siento eh, preparado a partir de todo ese soporte y siempre consulto el material con gente especializada como para que estas cosas Claro. también sean hechas como corresponde. Pero bueno, siento que pude unir un poco todo lo que me gusta y bueno, siento también ese privilegio de, como te decía antes, de poder hacer esas cosas, ¿no? Las dos cosas juntas, ¿no? Ujú. Bueno, pues si quiere vamos a pasar unas preguntas un poco más personales, más de que, bueno, más personales, ¿no? Digamos. Y me gustaría saber qué 3, 4, 5 partidos recuerdas en la mente de haber narrado o de haber visto en directo que te haya, bueno, que hayas sentido, este partido es el que voy a recordar toda mi vida o... Bueno, la verdad que gracias a Dios son muchos, Claro, es pero complicado.
pero sí, podría decirte que a mí me ha tocado hacer 2 o 3 partidos muy importantes y tengo la fortuna de haber comentado en 3 Copas del Mundo y bueno, voy a destacar un partido que se jugó en el Maracaná, en ese Brasil 2014, que fue Uruguay-Colombia, eh, aquel gol de James Rodríguez y parado de pecho y metió un gol de volea al Sí, ángulo. Eh, Primero porque es el Mundial, segundo porque es el Maracaná, tercero porque eran 2 países muy cercanos, es decir, Uruguay y Colombia, uno quedaba fuera, el otro continuaba en la competencia, el partido fue extraordinario y fue también extraordinaria la definición del partido, así que ese yo lo elijo por un montón de cosas, sobre todo porque hay algo que te pasa como narrador que a veces uno lo puede emparentar con lo que siente un futbolista, es cuando estás en un estadio, en un mundial y empieza a sonar la música FIFA, ¿no? El himno FIFA y mm, ese recorrido eléctrico que te pasa por el cuerpo de saber que todo el esfuerzo que hiciste antes valió la pena y estar en ese lugar es un privilegio y ese es el partido que elijo. Y después te diría que en el mismo lugar, pero 2 años después me tocó comentar la final de los Juegos Olímpicos de Fútbol, donde Brasil y Alemania jugaron un partido extraordinario que se define por penales y ese día había una atmósfera muy especial en el estadio porque Brasil nunca había ganado una medalla de oro y Neymar fue un poco mm, el protagonista y la verdad que ver jugar a Neymar en cancha en ese partido lo que se significó, viví una vida ajena, una sí, fiesta ajena, claro, pero la sentí como propia. Y después me tocó en Corea, Japón, no, perdón, en Corea 2017, Mundial Sub-20, me tocó comentar la semifinal de ese mundial donde jugaron Uruguay y Venezuela. Venezuela Venezuela, es sí. un país en el cual mi canal tiene muchísima ascendencia, DirecTV Sports. Hay muchísimo venezolano que comparte nuestro trabajo. Y también me pasó lo mismo que aquel día en el Maracaná con Neymar y Brasil. Sentí que era protagonista de una fiesta que no me pertenecía y el pueblo venezolano casi que adoptó un poco ese momento como propio, como algo más importante en la historia de su fútbol, Mm. y me tocó ser a mí el protagonista involuntario de ese asunto. Así que son los 3 partidos que me vienen a la cabeza, porque están vinculados más con el corazón, ¿no? Sí, muy bien. Pues bueno, yo también le quería comentar que, o sea, ¿qué diferencia ve usted entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano? Si evidentemente salvando las distancias, pero si cree que el fútbol sudamericano estos últimos años ha ido evolucionando y bueno, puede ser a nivel mundial también una gran potencia, ¿no? Porque tenemos equipos como brasileros, como argentinos, que, bueno, por ejemplo, ayer ganó Defensa y Justicia en los penales si no me equivoco, a Palmeiras. Sí. Y por ejemplo, el fútbol argentino y el fútbol brasilero también se están nivelando, ¿no? Con los gigantes europeos, salvando las distancias, obviamente. Bueno, la diferencia más grande que existe, a mi criterio, es la velocidad en la toma de decisiones. Es decir, cuando un futbolista europeo decide en un toque, el sudamericano Claro, sigue decidiendo en dos. Eso le da cierta, digamos, lentitud al juego, ¿no? Una lentitud en la toma de decisiones baja el ritmo, por lo tanto, el fútbol se convierte en algo más predecible, ¿no? El fútbol europeo tiene la virtud de poder darle al juego esa velocidad que significa pensar rápido, tiene la técnica individual para la ejecución rápida y obviamente trabajar en espacios reducidos, como se juega en Europa, da la sensación de que te exige a vos tener obviamente recursos técnicos como para poder resolver el problema. Lo que sucede en Latinoamérica, y si ya que hablamos de Argentina o Brasil, es que todavía sigue siendo una usina de futbolistas, claro. más Brasil que Argentina en este momento. Vinicius, Rodrigo son caso testigo. Argentina hace mucho que nos saca un crack. Creo que después del Kun Agüero, y estoy hablando de hace muchos años, el último que salió fue Lautaro Martínez, que Lautaro estuvo de muy Racing, cerquita sí. que estuvo muy cerca de jugar en Barça, pero se ha Sí, mantenido en el Inter. Pero después nos ha costado poder sacar buenos futbolistas. Creo que el fútbol sí, argentino todavía tiene algunos vicios. Dentro de la región, Brasil nos ha sacado mucha diferencia. Por eso lo que ocurrió, por ejemplo, con Defensa y Justicia, ya que ha citado el caso, sí. es un caso excepcional y emblemático de que se puede competir.
yo creo que el sudamericano va a competir siempre, en cualquier Claro, cancha y en cualquier circunstancia, pero hay cuestiones ya más específicas del juego en las que Europa le está sacando mucha ventaja y sobre todo se ve en futbolistas jóvenes. Es decir, mientras, no sé, por poner un ejemplo, Ansu Fati eh, pudo haber nacido en Buenos Aires o en Montevideo, pero se formó en Europa. Por lo tanto, Europa no solamente te puede quitar la materia prima por expresiones muy puntuales, como las que he mencionado antes, sino que además está formando jugadores. Y eso le va a dar más ventaja todavía, porque los vas a formar dentro de esa velocidad de toma de claro. decisiones, dentro de esa, eh, dentro de esa calidad de ejecución técnica. Entonces, la brecha se va a ir ensanchando un poco más. Lo único que se garantiza, y esto se va a garantizar siempre, es que tanto el uruguayo, el argentino, el chileno, el colombiano o el propio ecuatoriano van a competir. Sí, Y, y eso no se lo van a quitar nunca, ¿no? no. Bueno, hemos hablado un poquito de los jugadores y demás. También hay muy buenos directores técnicos, ¿no? El caso de Mauricio Pochettino, que se ha metido en Ujú. las semifinales de la Champions League. ¿Qué crees que tiene Mauricio para haber llevado a un Tottenham que tampoco era una potencia, ¿no? A nivel europeo y haberlo llevado a las semifinales, a la final, perdona, ante Liverpool? ¿Y qué crees que tiene Mauricio, además de, pues, por ejemplo, se habló de de Gallardo, el técnico de River que podía llegar a Barcelona, o otros técnicos que argentinos sobre todo, que, bueno, que han dado el salto, ¿no? Al fútbol europeo. Bueno, empiezo por Pochettino. Creo que Pochettino le entrega a sus equipos una gran dosis de normalidad. Es simple, creo que tiene un discurso sencillo, que es un entrenador que además de gerenciar bien los planteles, muchas veces también termina potenciando futbolistas y eso es un valor agregado, pero básicamente tiene un discurso muy moderado y me parece que eso le entrega a los clubes que tienen tantas obligaciones, le entrega esa dosis de tranquilidad que necesitas para trabajar. Y creo que Pochettino en ese aspecto es un entrenador que saca mucha diferencia. Quizás sus equipos no sean equipos de un menú tan variado de táctica estrategia, porque son equipos más simples, Sí. pero dentro de esa simplicidad son equipos muy efectivos en todos los Mm. aspectos, ¿no? Defienden bien, atacan bien, gestionan bien los partidos, creo que esa es la virtud máxima que tiene Pochettino. En cuanto a Marcelo Gallardo, a ver, Marcelo Gallardo es el mejor entrenador de Sudamérica de los últimos 5 años mínimo. ¿Por qué? Porque sus equipos hacen cosas que otros no. Eh, Sobre todo en distintos estadios del juego. Es un equipo que tiene protagonismo, valentía, equipo corto, presiona tras pérdida, eh, es agresivo, bueno, tiene muchas virtudes que lo podrían colocar tranquilamente en el banco de cualquier equipo de Europa. Mm. Pero él siente que River es el Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, o sea, él está cómodo en River, lleva 8 años dirigiendo River. En Claro. Argentina eso es absolutamente excepcional, aquí se respetan muy poco los procesos, y además cambió la dinámica histórica del club. River era un equipo que ganaba mucho adentro y poco afuera, y a partir de Gallardo ganó mucho afuera y bueno, no tanto adentro, ¿no? Esa es un cuenta pendiente un poco. Pero desde el juego, Gallardo es el mejor y los equipos de Gallardo tienen un ritmo europeo, eso no tengo ninguna duda, para recuperar y para atacar. Ujú, cierto, sí. Bueno, y ahora pasamos a preguntas un poquito más cortas y más directas, que son más Dale. personales, obviamente. Me gustaría, bueno, hacerte 5 o 6 preguntas así rapiditas. Eh, ¿Cuál es el equipo para ti candidato a ganar la Champions? De los 4 que quedan, Eh, obviamente. para mí el Manchester City. El Manchester Manchester City. City, sí. Sí, yo soy un admirador de Guardiola desde siempre, pero además de la admiración, debo decir que es un equipo que juega muy bien, que tiene muchos recursos y que evidentemente si supera al Paris Saint-Germain es un gran candidato, sí, seguro. Ujú, Para mí el más candidato de todos. vale. Bueno, como somos de aquí de España y seguimos la Liga Española, también candidato para ganar el título, que este año está muy competido. Muy competido, es verdad. Bueno, debo decirte que en DirecTV Sports yo comento la Liga Española desde hace 10 años. Mm. Es mi segunda liga, digamos, en paralelo con la Argentina. Y como nunca, creo que nos estamos encontrando con una liga súper competitiva. Aquellas ligas polarizadas entre Real Madrid y Barcelona, donde, bueno, pudo recortar esa dinámica alguna vez el Cholo,
ganando ese título contra el Barça de Martino, bueno, era excepcional. Ahora ya no es excepcional que el Atlético compita. Noto que el Atlético ha bajado un poco la guardia, noto que ha decrecido futbolísticamente. Y veo que a veces el que llega de atrás puede tener ese empuje como para superar al que está adelante. Así que no me animaría a dar un candidato, pero creo que Barcelona y Real Madrid están muy bien y que evidentemente se han dado cuenta de cuáles son sus verdaderas virtudes y a partir de eso han competido muy bien, ¿no? Bueno, obviamente este verano que está llegando tenemos también Eurocopa. ¿Quién sería, qué selecciones serían tu top 3? Que digas tú, uff, va muy fuerte. Bueno, Mm. Francia, Bélgica y España para mí son tres de las mejores selecciones del mundo, no tengo ninguna duda. Eh, Dirás que no nombré a Alemania, creo que Alemania está en un proceso de De transición, transición sí, efectivamente. bastante notorio, pero nunca se ha desapegado, digamos, corrido un poco de Ujú. su estilo y eso también es bueno. Pero creo que Francia tiene continuidad, tiene recambio. España tiene un estilo muy marcado y ha creado futbolistas a base de ese estilo. Entonces te encontrás con que puede jugar Rodri por Busquets, o puede jugar Fabián en lugar de Coque, o puede jugar eh, cualquier futbolista de España joven, está formateado para poder jugar en la selección sin ningún tipo de problema. Y bueno, y Bélgica tiene esa continuidad de futbolistas que son de una jerarquía enorme. Para mí son los tres grandes candidatos y le pondría también una fichita a Inglaterra, que está en un proceso Muy bien, sí, muy interesante de sí. jóvenes que le dan mucha frescura al equipo, ¿no? Ujú. Si tuviera que decir qué es Messi para los argentinos, Bueno, Messi es una excusa para ser feliz, ¿no? Diría eso. También diría que Messi ha sido criticado mucho más en Argentina que en el resto del mundo. Y eso también es parte de lo que somos como sociedad, ¿no? Nosotros le pedimos al que puede más, le pedimos más y cuando no nos da eso, lo criticamos. claro. Pero Messi nos ha representado de una manera brillante en los últimos años. Es un orgullo que sea argentino y que haya elegido ser argentino también en cuanto a jugar a la selección, ¿no? Porque en algún momento se le propuso otra cosa. Pero sin ir más lejos diría eso, ¿no? Es una excusa para ser feliz. Messi ha generado que mucha gente sea hincha del Barcelona en Argentina. O sea, muchos Ajá. chicos tengan la camiseta del Barcelona antes que la de Boca y de River, ¿no? Y eso es fuerte, es Es muy fuerte, difícil, es fuerte. es difícil, la verdad. Y obviamente no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle qué es Maradona para los argentinos. Y Maradona representa la argentinidad más pura, ¿no? La rebeldía, la picardía, la osadía, los errores, los vicios. Creo que si uno tiene que preguntarse qué es un argentino en el mundo, debería decir Maradona, ¿no? Y la verdad que con sus miserias, con sus virtudes, con su manera de ser, con todo lo que ha generado, creo que Argentina eh, no va a tener nunca uno igual a él, ¿no? Por lo menos desde todos los aspectos, ¿no? Esa rebeldía de declaraciones, esa rebeldía con la pelota, ese grito contra los poderosos, qué sé yo, es una mezcla muy grande, pero creo que representa fehacientemente lo que es el argentino. Hmm. Maradona es Argentina y Argentina es Maradona desde ese lugar. Bueno, y por último le diría que no sé si sabe que Fútbol Lab trabaja también con las escuelas del español, del Real Club Deportivo Español de Barcelona y demás. Y bueno, ¿qué opinión tiene sobre el español Bueno, usted? nosotros del español, primero que hoy tiene un equipo muy competitivo. De hecho, creo que el otro día vi el partido que jugó contra el Leganés. Contra Leganés, sí. Lo vi. Veo mucho fútbol, lo vi. Sí. Creo que tiene, a ver, tiene tres o cuatro futbolistas de enorme jerarquía. A mí Sergi Darder me encanta, me parece un futbolista notable. Eh, el español para nosotros tiene un lazo sentimental fuerte, aunque nosotros estamos más al lado del Barcelona porque Bielsa y Pochettino estuvieron ahí. Mm. Y bueno, entonces un poco hay una representación argentina que hubo en ese lugar. Eh,
Argentina es Barcelona por lo que expliqué antes, pero el Sí, Español de Barcelona a nosotros nos da mucha, a ver, nos da esa sensación de querer que nos vaya bien, mm, porque da la sensación que tiene que pelear contra un monstruo y bueno, a partir de eso muchas veces termina un poco solapado. Pero te diría que está, bueno, no te lo voy a decir a vos ni a ustedes, ¿no? Está muy fuerte, creo que es gran candidato al ascenso y debe volver al lugar donde pertenece, que es Primera División, claro, claro. Sí, sí, obviamente en primera, como debe ser. como corresponde. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por, bueno, por este ratito y por esta charla extendida que hemos tenido. Y nada, espero que siga yendo todo perfecto. Y nada, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un placer haber sido convocado. Gracias, Héctor, por ser la cara visible de Fútbol Lab, por lo menos para conmigo. Gracias por darle un lugar a una expresión literaria, aunque sea literaria, futbolística o periodística, no deja de ser una expresión literaria. Y bueno, muy contento y muy feliz de poder hacerlo también en lo que siento parte de mi tierra también como es España.